Bueno, en el video anterior pues hice referencia al cálculo de la confiabilidad utilizando la KR20, es decir, Q de Richardson, la fórmula 20, que es para instrumentos con respuesta dicotómica, y ahora pues estamos trabajando con el análisis de fiabilidad compuesta, es decir, sí, y que se utiliza fundamentado en el análisis factorial confirmatorio. Ahora bien, les decía que voy a utilizar este ejemplo para ilustrar, tanto de manera teórica como práctica, el cálculo de esa fiabilidad compuesta. Entonces, el ejemplo es análisis de fiabilidad compuesta del factor creencias acerca del rol del profesor en su función, el cual es parte de los factores del estudio, creencias en el aprendizaje de la enseñanza en la matemática. Este es un trabajo de una tesis doctoral del profesor Francisco Córdoba. Al menos tuve contacto con este trabajo en 2016. Y el objetivo que planteo para ilustrar este procedimiento, como siempre he dicho, lo fundamental en los estudios son la pregunta de investigación y los objetivos. Aquí el objetivo es analizar el posible comportamiento unidimensional y la fiabilidad compuesta de los ítems que conforman los factores rol del profesor en la enseñanza en la matemática. Es decir, que para nosotros poder ingresar al proceso de encontrar la fiabilidad compuesta, debemos averiguar si ese factor que estamos analizando tiene un comportamiento unidimensional o no es unidimensional. Bueno, el trabajo del profesor Francisco Córdoba tiene una población de 950 estudiantes. Esto fue hecho en Colombia. Y con un nivel de confianza que yo establecí de 95% y un error de un 3,5%, obtuve una muestra de 430. Que esto equivale al 45,26% de la población de estudios del profesor Córdoba. Entonces yo voy a trabajar para ilustrar el proceso, repito, de la fiabilidad compuesta con 430. Avanzo. Aquí tenemos los factores que el profesor Córdoba construyó para su trabajo. Tienes entonces el rol del profesor, competencia personal, importancia y utilidad, material difícil y poco accesible, etcétera. Pero como estamos viendo, en cada factor están los ítems que se utilizaron para medir ese factor. Por ejemplo, el rol del profesor, que es con el cual yo voy a trabajar, fue medido con los ítems que están en color naranja. Y cada uno de ellos pues tiene sus ítems. Ahora la pregunta es, ¿cómo este investigador logró esto? Logró primero estructurar su estudio en factores y llegar a los ítems. Pues bueno, recurrió a dos procedimientos. Uno, la operacionalización de las variables, en la cual he insistido en varias oportunidades, y el otro procedimiento o el otro aspecto en el cual se fundamentó fue en el marco teórico. Si él no tiene esos dos procedimientos realizados, no puede llegar a estructurar su estudio en factores y obviamente en los ítems que va a utilizar. Entonces, ese fue el procedimiento que utilizó el profesor Córdoba. Aquí tengo el archivo del profesor Córdoba, parte del archivo del profesor Córdoba.
el cual vamos a utilizar en el SPSS. En el SPSS lo vamos a utilizar para obtener los factores, para ver si ese factor rol del profesor es unidimensional. Y allí vamos a encontrar las cargas factoriales. Pero luego, para conseguir la fiabilidad compuesta, pues tenemos que apoyarnos en la fórmula, y hay una plantilla construida en Excel bastante amigable que ustedes van a poder utilizar en su momento. Ahora vamos a ver la ruta que vamos a utilizar, que vamos a seguir en el SPSS para, en este caso, obtener el coeficiente de confiabilidad de por la vía de los de los factores, para hacer el análisis de factores. Es decir, el análisis factorial, para hacer el análisis factorial. Entonces aquí tenemos, la ruta es analizar reducción de dimensiones, factor. Cuando le damos a factor, inmediatamente nos va a aparecer esta ventana que tenemos acá, este cuadro de diálogo que tenemos acá. Y aquí tenemos todos los ítems que trabajó el profesor Córdoba. Y seleccionamos aquellos ítems que él utilizó para medir el factor rol del docente, y lo pasamos para acá. Una vez que lo tenemos allí, entonces aquí a mano derecha tenemos varias opciones que debemos trabajar. El primero es el descriptivo. Al hacer clic en descriptivo, me va a dar esta otra cuadro de diálogo que tengo acá. Y aquí tengo varias opciones, y la opción que yo voy a seleccionar, o que debemos seleccionar, es el KMO, es decir, el Kaiser-Meyer, y la prueba de esfericidad de Butler. Una vez que la seleccionamos, le damos clic a continuar, y al darle clic a continuar, nos lleva nuevamente a esta ventana. Luego que ya hemos hecho ese proceso, no cerramos todavía, no le decimos aceptar, sino que ahora le vamos, como estamos en la misma ventana, en el mismo cuadro de diálogo, le vamos a dar a extracción. Le damos clic a extracción. Al darle clic a extracción, aquí nos va a aparecer este recuadro con varias opciones, pero nosotros de aquí vamos a abrir este desplegable que se llama métodos. El que tiene por omisión es el de componentes principales. Este componentes principales, pues no es muy recomendado. No es muy recomendado. Porque veamos primero cuál es el beneficio, qué es la información que nos reporta ese método de componentes principales. Pues el análisis de componentes principales lo que hace es explicar la mayor parte de la variabilidad total de un conjunto de variables con el menor número de componentes posibles. Ahora, no es conveniente utilizar el análisis de componentes principales si se utiliza como insumo para las ecuaciones estructurales, más conocidas como SEM, es decir, SEM. En su lugar se utiliza el método de máxima verosimilitud, este que yo tengo aquí marcado. Pero repito, si vamos a trabajar con las ecuaciones estructurales. O pudiera ser que no solamente sea el de máxima verosimilitud, sino dependiendo de del estudio y de la necesidad, puede utilizarse otro de los que tenemos acá, porque aquí tenemos componentes principales, tenemos el mínimo cuadrado
de cuadrados no ponderados, el mínimo de cuadrados generalizado, máxima verosimilitud, etcétera, ¿no? Voy a detener un momentito este video acá.